Entonces, un esquema en un paciente con diabetes tipo 1 siempre debe ser un esquema intensificado. Y cuando hablamos de intensificación estamos hablando de que un 50% del valor total de insulina diario va a estar conformado por esa insulina basal que dijimos que es la que ocurre a lo largo del día, y después un 50% de la cantidad total tiene que ser ocupada por los bolos, o sea, por el momento en que el paciente come. En general, la dosis total de insulina que va a usar un paciente con diabetes tipo 1 está entre 0,4 y 1 unidad por kilo día. Y tenemos situaciones donde hay mayores requerimientos, como ser la pubertad, el embarazo o las infecciones. ¿Qué es lo que dice justamente la Asociación Americana de Diabetes? Dice que un paciente que tiene diabetes tipo 1 debe recibir insulina basal y prandial, como acabamos de decir, o infusión subcutánea continua, o sea, las famosas bombas o infusores, y con un nivel de evidencia A. Dice que debe recibir tratamiento con análogos rápidos para reducir la hipoglucemia. O sea, acá ya diferencia, y también con un nivel de evidencia A. Dice, ¿le damos a un paciente con diabetes tipo 1 insulina corriente, regular, la que todos conocemos, la que generalmente se usa en la internación? ¿O hay que darle un análogo rápido? Un análogo rápido, digamos, son las insulinas más nuevas, tecnológicamente modificadas para generar menos hipoglucemia. Y justamente la guía dice eso, dice, cuando hablamos de insulinas rápidas hay que darle un análogo a los pacientes con diabetes tipo 1 porque verdaderamente bajan mucho el riesgo de hipoglucemia. Y también dice la guía que el paciente tiene que ser entrenado para adecuar la dosis de insulina a la ingesta de carbohidratos. O sea, tiene que estar entrenado para saber que lo que va a comer tiene una cantidad X de carbohidratos y en función de eso colocarse la cantidad de insulina que corresponda a ese paciente en particular. Y también dice que los monitoreos continuos de glucemia o los infusores con sensor incluido, que tienen algunos incluso corte ante la hipoglucemia, o sea, el paciente tiene una hipoglucemia y tiene un sensor que mide la glucemia en forma continua, que lo que va a hacer es cuando empieza a bajar la glucemia y uno puede programar en qué valor quiere que se corte la administración de insulina, ¿sí? Eso permiten hacerlo los infusores nuevos que tienen incluido un sensor y que son con corte ante la hipoglucemia, y obviamente está indicado en un paciente que ya ha tenido una hipoglucemia severa. Y en este momento, también este año, fue aprobado el primer infusor cerrado híbrido, ¿sí? Que fue aprobado por la FDA ya en el año 2020. Entonces, esto es como si fuera una especie de, se le dice el páncreas artificial, ¿no? Y justamente estos dos sistemas, lo que más, la importancia que tienen es la prevención de las hipoglucemias severas y sobre todo las hipoglucemias nocturnas. ¿Qué implica insulinizar a alguien? O sea, cada vez que llega un paciente al consultorio y uno sabe que lo tiene que insulinizar, sabe que ese día va a estar 1 hora, porque tiene que educarlo en la colocación de la insulina, en cómo debe monitorearse la glucemia. Tenemos que equipar al paciente con un algoritmo de autotitulación basado en el monitoreo. O sea, le tenemos que decir qué tiene que hacer si le da alto, ¿sí? Si te da alto, tenés que aumentar 2 unidades. O le tenemos que dar una tablita en donde especifique si te da entre tanto y tanto, te tenés que colocar tanto de insulina correctora. Tenemos que indicarle un plan de alimentación ese día también que sea adecuado a que se va a estar colocando insulina. Tenemos que también ese día explicarle sí o sí cómo puede llegar a sentir la hipoglucemia y qué tiene que hacer, obviamente, la prevención y el tratamiento. Dijimos que tenemos que enseñarle el día que va a empezar con insulina un paciente la técnica adecuada de colocación. Entonces eso nos va a ayudar a que el paciente no haga inyecciones intramusculares o intradérmicas, que la inyección realmente sea subcutánea. Y esto nos va a ayudar a prevenir complicaciones a posteriori, que son, por ejemplo, la lipohipertrofia. O sea, si el paciente no rota adecuadamente y coloca siempre en el mismo lugar, esto lo va a conducir en el futuro a lipodistrofias que hacen que se absorba la insulina muy irregularmente o incluso no se absorba. La técnica de aplicación, ven en la diapositiva que nos muestra las zonas donde el individuo puede colocarse. Siempre la insulina debe ser colocada en forma perpendicular
Y lo que es importante es que el mejor lugar de absorción es el abdomen, es el que tenemos que estimular que sea donde el paciente se coloque, tomando como centro el ombligo y haciendo como si fuera una espiral y mostrándole de esa manera cómo tiene que ir rotando todos los días y que no sea siempre la colocación en el mismo sitio.